Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video con Silvia y Steffen en lugares buenísimos. Hoy les llevaremos a descubrir Bad Langensalza, un encantador pueblo medieval en Turingia, Alemania. Conocida también como la ciudad de las rosas, Bad Langensalza nos sorprende con su hermoso jardín de rosas y un ambiente mágico que nos transporta al pasado al recorrer su centro histórico, conocer su impresionante castillo, sus parques, murallas y torres, convirtiéndolo en un lugar lleno de historia y encanto. Además, disfrutaremos del festival medieval que convierte las calles de este pueblo mágico en un auténtico pueblo medieval donde vivirás la magia de esa época. Vive esta experiencia única y acompáñanos a explorar uno de los pueblos medievales más fascinantes de Alemania. La historia de Bad Langensalza comienza a principios del siglo IX como un pequeño pueblo agrícola. Con el tiempo se convirtió en una floreciente ciudad que a finales del siglo XIII estaba rodeada por una extensa muralla con 7 puertas y más de 30 torres de vigilancia. En el año de 1711, un devastador incendio destruyó parte del casco antiguo. Y a pesar de guerras, saqueos e incendios, la ciudad ha podido permanecer en el tiempo, conservando sus imponentes edificaciones medievales cuidadosamente renovadas y conservadas. Jardín de las Rosas. Este hermoso lugar lleno de colores y olores es un referente en la ciudad, lo que marcó para llevar la distinguida nominación de Ciudad de las Rosas. En este mágico jardín existen más de 450 especies de rosas, arbustos ornamentales coloridos y elegantes esculturas. Entre 1950 y 1990 se crearon más de 90 variedades de rosas con la inspiración mágica de Annie Berger, la única creadora de rosas de Alemania, lo que lo llevó a ganar varios premios nacionales e internacionales y que aún en la actualidad sus creaciones encantan a los visitantes. Y si te está gustando este video, no olvides dejar tu huella dando like y suscribiéndote a nuestro canal. La calle alemana con entramado de madera. Bad Langensalza forma parte de la calle alemana con entramado de madera desde 1990 y es una calle que conecta con otras ciudades medievales con el mismo estilo de arquitectura. La ciudad cuenta con un parque excepcional de casas con entramado de madera, cuidadosamente reestructuradas como testigos de la historia, y existen también casas de mayor antigüedad que datan del siglo XIV. Arboreto. En este hermoso y singular parque se puede apreciar más de 200 árboles y plantas, especies nativas e introducidas. Es un lugar exótico donde se puede observar el florecimiento de las plantas y árboles en primavera, verano, otoño, existiendo vida y color casi durante todo el año. Realmente aquí se vive una experiencia donde la naturaleza nos sorprende con sus ciclos de vida. Cerca de Arboreto se encuentra la popular vista de las 3 torres. Es un lugar desde donde se pueden apreciar hermosas imágenes a través de un ojo tallado en piedra. Tiene un ángulo perfecto para admirar las 3 torres como son la torre de la antigua iglesia agustina, la torre del ayuntamiento y la torre de la iglesia San Bonifacio. La calle del mercado. Fue durante siglos una de las vías más importantes y vitales para la producción y el comercio de artesanías de esta ciudad. También fue una ruta comercial a nivel nacional y una histórica ruta postal para las ciudades de Kassel y Leipzig. En este sitio aún existen las casas denominadas casas patricias, que fueron construidas después del incendio que sufrió la ciudad en el año de 1711. Estas casas
tienen una peculiar construcción con entramados de madera, las fachadas artísticamente decoradas y con los portales macizos que dan testimonio de la riqueza de sus antiguos propietarios. Monumento en honor a Johann Christian Wiglöw. Este monumento se encuentra frente al edificio residencial y comercial de la calle Marktstraße 7 en la actualidad. En este edificio Wiglöw vivió y dirigió su farmacia, donde fundó en 1750 el primer laboratorio docente privado para químicos y farmacéuticos de Alemania. Wiglöw también fue uno de los primeros historiadores de la química y un destacado experimentalista, reflejando sus resultados en numerosas publicaciones, investigaciones y reflexiones. Friederichen-Schlösschen. Este imponente palacio de estilo barroco y con su hermoso parque es un lugar perfecto de paz y relajación. Fue construido entre el año 1749 y 1751 a pedido de la duquesa Friederike de Sajonia-Weissenfels. Este castillo es el símbolo de la unión entre dos ducados de esa época. En la actualidad es muy apetecido por su atmósfera y arquitectura para realizar bodas, conciertos y otros eventos. El ayuntamiento y la fuente. El ayuntamiento se encuentra en el centro del casco histórico y fue reconstruido después del incendio de 1711. En la actualidad funciona la municipalidad de la ciudad y una galería. En el ayuntamiento aún se conservan de las edificaciones medievales la torre con una campana del año 1712 y las enormes bóvedas de cañón. También cuenta con un carillón de 32 campanas, que es un instrumento de percusión sincronizadas a escala musical. Estas campanas pueden tocar 16 melodías en sonidos diferentes, todos los días a las 12 horas y a las 18 horas. Adelante del ayuntamiento se encuentra la fuente. Se terminó de construir en el año 1582 y tiene 2 leones, cada uno posee un escudo, como es el escudo de Sajonia y el escudo de la ciudad. Generalmente es una fuente que atrae a niños fascinados por el agua que cae de sus 4 vertientes. El jardín japonés de la Bienaventuranza es un paisaje idílico en el que el agua y la vegetación simbolizan la paz y la amistad. Fue inaugurado en 2003 y representa el arte de la jardinería tradicional y japonesa. La iglesia de San Bonifacio. Es la iglesia protestante más grande de la ciudad y fue construida desde el año 1272 hasta 1592. Con su torre de aproximadamente 73 metros de altura, es la segunda torre más alta de las iglesias de Turingia. En el interior de la iglesia también se encuentran altares medievales, una pila bautismal románica, un coro del año 1561, el púlpito de 1734, pinturas, epitafios y el órgano construido en 1799 y rediseñado en 1861, que aún suena en conciertos y servicios religiosos. Como un dato curioso de esta iglesia, se cuenta que las monjas llegaban a la iglesia por un camino secreto que les llevaba directamente hasta el coro de las monjas, con la finalidad de que no sean vistas o que tengan contacto con las personas de esa época. Al inicio de sus años, esta iglesia fue católica.
Fiesta medieval. Esta tradición inició desde el año 1992 y se celebra en agosto de cada año. Tiene como objetivo transportar a la ciudad al tiempo histórico de la Edad Media y transformar el centro de la ciudad en un entorno medieval, compuestos de artesanías, músicas, bailes, comida, y las personas utilizan la vestimenta de la época. Este festival es uno de los más grandes de la región, que atrae a decenas de miles de visitantes para disfrutar de esta algarabía. Y si te gustó, no olvides dejar tu huella dando like y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!